diputado Adrián Grana. Gracias, presidente. Yo voy a iniciar mi intervención haciendo referencia al expediente 3874, de autoría de la diputada Susana González, que intentábamos hoy tratar sobre tablas y no hubo acuerdo para ello. Y la verdad que, lamentablemente no hubo acuerdo, porque la verdad que es un repudio el que estamos presentando acá, que de alguna manera cruza todo el debate que se dio en esta última etapa de la sesión. En declaraciones en una entrevista que le realizaron al expresidente Mauricio Macri en el canal La Nación Más, cuando él planteaba y expresaba una cantidad de cuestiones que cree, o de medidas que cree que se deben tomar o que tomaría en su propio gobierno, hizo una descripción bastante amplia de eso. El periodista Luis Majul, casi sorprendido por la brutal honestidad del expresidente, le manifiesta lo siguiente, el periodista, y me permito leer para ser textual. En Argentina, esto que usted plantea genera mucha gente en la calle, fuerzas de seguridad y, perdón, eventualmente muertos. ¿Se lo banca?, interpela el periodista Majul al expresidente. Y el presidente le contesta: el liderazgo tiene que bancárselo, tiene que bancarse lo que venga. Recuerdo la última palabra o la última afirmación que hace el periodista: eventualmente muertos. Y el expresidente contesta: el liderazgo tiene que bancarse lo que venga. Desde ya nos parece que es un desperdicio de esta Cámara o muy inoportuno que esta Cámara, independientemente de las banderías políticas, no repudie esta declaración. Y esperemos que se recapacite, porque esta no es un repudio contra el autor solamente de la frase, sino que tiene que ver, es un repudio a una concepción de lo que es la discusión y la disputa política en la Argentina, que algunos hemos decidido profundamente hacerlo en democracia, con tolerancia, entendiendo que hay puntos de vista distintos, y hemos elegido la democracia para poder resolver esos puntos de vista distintos. La democracia no es un lecho de rosas donde todos opinamos iguales y es una fiesta donde vamos tirando. No, la democracia, en los países serios que discuten con seriedad, es adversarial. Es decir, hay posiciones adversas. Hay una mirada y hay otra mirada, y lo que se intenta y lo que hemos definido en esa democracia es que lo resolvemos, esas miradas adversas se resuelven democráticamente, sin violencia y en paz. Todo lo contrario a lo que esta frase nos lleva. Yo creo que, y lo venimos diciendo, y lamentablemente desde el 1 de septiembre lo tenemos que repetir todos los días, porque ha cambiado la realidad política de la Argentina. Varios diputados y diputadas han planteado que hemos retrocedido, hablando de otros temas también, pero claramente a partir del 1 de septiembre se ha retrocedido en el pacto democrático que habíamos intentado construir o que veníamos construyendo del año 83 a la fecha. Ya 39 años de construcción democrática que hacían pensar, como si fuera una película de ciencia ficción, que nos hubiésemos, o que pasaba solo en películas de ciencia ficción, esto de que pudiese alguien pensar
que podía matar a otra persona en un lugar abierto, público, digamos, como pasó el 1 de septiembre con la vicepresidenta de la Nación y 2 veces presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, digo, me parece que estas afirmaciones, estas miradas, digamos, debemos repensarlas permanentemente. Lo digo con muchísima humildad, no por creer ser el dueño de la razón, sino porque tiene que ver con lo que ha sufrido la Argentina cuando la ausencia de la mirada democrática y de la paz como valores centrales ha sufrido. Tenemos decenas de miles de muertos, desapariciones. Todos sabemos lo que ha pasado en la Argentina cuando la democracia, la paz, no fue un acuerdo de todos y de todas. Y en esto digo, también acá hay que decirlo, hay distintas responsabilidades. Hay quienes tenemos más responsabilidad que otros cuando decidimos ejercer la función pública o representar al conjunto. Ya cada vez somos menos dueños de nosotros mismos para hacernos cargo del conjunto, de alguna manera, en nuestro decir y sobre todo en nuestro hacer. Uno se puede enojar mucho un día y tener mucha bronca y estar atravesado por un mal día y querer y tener ganas inclusive de dejarse llevar por el impulso y la visceralidad. Ahora, nuestra responsabilidad política cuando elegimos ser militantes y además representantes del pueblo y además ejercer función pública, esa visceralidad, esas ganas, esa individualidad, la tenemos que poner en función de los acuerdos colectivos y por lo tanto tenemos que ser mucho más responsables que quien no ha tomado esa decisión en la vida. Y quien quiere ser presidente de la nación o quien fue presidente de la nación, más que más, en términos de que cada cosa que esa persona dice o que esa referencia política dice es escuchado por miles de personas y para muchos de esas miles de personas es un ejemplo. Porque nadie va a dudar de que, más allá de que yo no esté de acuerdo, para mucha gente el gobierno de Mauricio Macri fue un buen gobierno. Entonces, hay una responsabilidad política que no se puede soslayar a la hora de expresar las ideas que uno quiere. Y en ese sentido, el repudio era absolutamente válido. Pero digo, y acá, tomando un poco lo que se venía diciendo en este debate que se dio en estas últimas horas de la Cámara, que a mí la verdad que me parece sumamente saludable. Me parece saludable que cada uno de nosotros digamos lo que pensamos y que lo pongamos sobre la mesa. Ojalá que con más, y empiezo por mí, no quiero hacer cargo a nadie, pero con muchas más ganas de acordar, que el diálogo tenga la capacidad más, cada vez más profunda, más certera de construir consensos, que no tienen que ver esos consensos con que a mí me convencen, sino que busco caminos alternativos para ir construyendo. Y entonces bajo de algunas cosas que yo pretendo y el otro hace lo mismo y más o menos se intenta construir un camino común para construir soluciones a esos problemas que venimos diagnosticando desde hace mucho tiempo y que son estructurales muchas veces en nuestro país. Entonces digo, y ahí sí, dejar alguna reflexión. Para que nosotros podamos recuperar la paz social, que creo que debería ser un objetivo de cualquier persona de bien, independientemente del modelo de país que pretende, lo que nosotros tenemos que reconocer es que no hay paz social en una sociedad injusta. No hay paz social en una sociedad injusta. No es posible. Entre otras cosas, por el hecho mismo de la injusticia, pero porque después hay personas dentro de esa sociedad que obviamente, como no tienen las mismas responsabilidades que los dirigentes, toman decisiones que terminan generando esta situación de no paz o de violencias. Entonces,
necesitamos resolver el tema, digamos, discutir cómo se construye la paz. No puede ser que nos quieran decir que la paz tiene, o me resisto a pensar, que se puede construir la paz cuando un sector, una persona, aumenta su fortuna y sus ganancias exponencialmente y al mismo tiempo le dice a los trabajadores, es cierto, porque los balances de las empresas están a la vista. Cuando hay más de 500 empleados en una empresa, los trabajadores pueden pedir los balances y verlos. ¿Sí? Esto está por ley, afortunadamente. Entonces, los trabajadores acceden a los libros de las empresas, ven los balances, ven las ganancias, entonces no pueden entender cómo no se le puede dar un aumento salarial que les permita por lo menos ganarle a esta situación de la inflación. No es razonable eso. Y la verdad que no podría ser justificable desde ninguna mirada. Porque esa tosudez que ejerce quien tiene más poder, y acá lo explicaban hoy muy bien, ¿por qué se asocian los trabajadores? Los trabajadores se tienen que asociar porque si no, no tienen, es asimétrico la relación entre el trabajador y el patrón o las empresas o el empresariado. Deben asociarse para poder tener una posición de fuerza medianamente aceptable. Eso es lo que pasó y eso tiene que ver con el mismo crecimiento que ha tenido y maduración que ha tenido la sociedad. Eso no pasaba en el feudalismo. A medida que empezó a asociarse, empezamos a construir sociedades más equitativas, de alguna manera. Y se empezó a imponer en términos democráticos la voluntad de las mayorías más. Y eso es una tarea y una cuestión cotidiana que nosotros tenemos que hacer. Entonces digo, si nosotros queremos vivir en un país donde todos estemos incluidos, profundamente democrático, que esto quiere decir donde las mayorías puedan gobernar respetando a las minorías, pero donde las mayorías gobiernan, por eso es democracia, es gobierno del pueblo tenido en cuenta como mayoría, no como sector social, sino como mayoría, como el ejercicio de la voluntad popular. Nosotros tenemos que profundizar la democracia, se profundiza, entre otras cosas, en sociedades con mayores niveles de justicia social. No querer ver esto, me parece que es cuando uno deja de lado este debate y entonces empieza a decir cosas sin relacionarlo en el sentido de la construcción que se debe hacer para profundizar y radicalizar la democracia, empezamos a decir cosas que empiezan a ser sin sentido. Pues yo estoy totalmente de acuerdo que hay que profundizar, que tenemos que tener más presupuesto para los bonaerenses, para los Juegos bonaerenses. Nos desvivimos pensando cómo hacemos para mandar más plata para que cada vez sean de mayor dignidad y de mayor cantidad de gente que participe. No tengo duda que hay que hacer los corredores culturales. Es buenísimo, lo haya hecho quien lo haya hecho en el lugar que lo haya hecho. Está bueno generar espacios donde la gente, nuestra gente pueda estar en esta condición. Estamos arreglando escuelas, vamos por la inauguración de la escuela número 100. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Queremos más escuelas, con más dignidad, con mejor infraestructura. No tenemos ninguna duda de eso. Ahora, si queremos eso, después no digamos que no se pueden aumentar los impuestos. Después no digamos que no se puede tocar la rentabilidad de las empresas. No digamos que las cosas están dadas de una manera en términos económicos y después demandamos otra, porque si no es hipocresía. Y lo digo con mucho respeto. No creo que acá nadie sea tonto, por lo tanto le tengo que poner algún otro adjetivo. ¿No? Para mí es hipocresía. Entonces, en ese sentido, si queremos construir una sociedad mejor, tenemos que ahondar estas cuestiones fuertemente. Y, por ejemplo, una cosa que venimos dando en deuda en esta Cámara, con una cosa que hay posibilidad de resolverlo en términos económicos, devolvámosle el 80% a los jubilados del Banco Provincia. Hagámoslo, diputadas, diputados, hagámoslo, no demoremos más.
las cosas que podemos resolver, resolvámosla. Eso sería, digamos, avanzar o intentar avanzar en debate constructivo. Entonces, y fundamentalmente, hagamos un replanteo serio. Hagamos un replanteo serio. Por eso estamos diciendo este repudio, independientemente de quién lo dijo. Sí de la responsabilidad, no independientemente de la responsabilidad que tiene. Los discursos de odio llevan a un solo lugar, que es al odio. El odio genera violencia, la violencia genera destrucción y ahí no hay futuro para nadie. Es hora que después de 39 años de democracia seamos capaces, el conjunto del pueblo argentino y por supuesto mucho más sus representantes, de poder madurar en ese sentido y empezar a radicalizar y profundizar la democracia para que verdaderamente podamos construir un futuro de dignidad para el conjunto y, como decimos nosotros, de grandeza de la patria y felicidad del pueblo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Grana.